Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa Codopyme, el ingeniero Isaac Char Burgos. Muchísimas gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias a ti, Federico, por la invitación y estar aquí en tu programa. En este comienzo del 2018 tenemos que pasar balance obligatoriamente al 2017 y a las perspectivas de este año. ¿Cómo marchó el año pasado para el sector y cuál es el derrotero que tienen en este? Bueno, gracias. El año 2017 fue un año de profundas transformaciones en algunos aspectos que se dieron al final, como fueron las nuevas normas que han estado emitiendo impuestos internos y que a nosotros nos parece que es importante y estamos a favor de que se tomen las regulaciones que reduzcan la ilusión y la evasión y que todos paguemos, pero siempre considerando que en la MIPYME la tramitación es muy burocrática, las complejidades del sistema fiscal la alejan de la posibilidad de estar al día. Entonces, consideramos que para poder bajar esos niveles de informalidad, que también generan evasión, es importante que Impuesto Interno, como lo anunció su director, en este primer trimestre también ponga ya en vigencia la norma del PST, del Programa Simple de Tributación, que le permita a las micro y pequeñas empresas poder acogerse a un sistema que no les sea tan burocrático y tan costoso en el tema del impuesto. El país, aunque no se creció en el 2017 en los niveles que se esperaba, hubo crecimiento y el último trimestre del año fue un trimestre con balance positivo. Tuvimos en sentido general un desempeño dentro de lo esperado de los distintos sectores. Obviamente hay sectores que son más dinámicos que otros. También hay que reconocer siempre que la política de incentivo y de política pública a favor del sector pues siguió impulsando en algunos sectores en materia de acceso a compras y a financiamiento. No en todas las instituciones, pero sí muchas instituciones han ido flexibilizando su programa de compra y creando procesos especiales para MIPYME. Y esto definitivamente impulsa porque aumenta empleo, aumenta capital de inversión y ayuda al desarrollo de la empresa. Como tema pendiente del 2017, nosotros se dejó la discusión que continúa del Código de Trabajo y tal vez el más importante para nosotros de esos que se quedaron fue la firma del pacto eléctrico que nosotros necesitamos, aspiramos a que se firme y poder tener un pacto eléctrico que no es el ideal, ni vamos a decir que va a resolver todo de un día para otro, la situación que por más de 50 años ha venido siendo un freno para el desarrollo de los sectores del país, pero sí es una ruta para comenzar a resolver esa problemática en cuanto a lo que es tener una mejor tarifa, lo que es tener una mejor calidad del servicio y también poder tener más horas de servicio, porque estamos pagando igual un servicio y tenemos que tener una planta eléctrica que en la mayoría de las MIPYME están en barrios, donde no hay 24 horas y muy rara vez no tenemos 6 o 7 horas, 8 de generación con planta propia, lo que en consumo de combustible te agrava, aumenta mucho el costo de producción. ¿Cuáles son los mayores escollos, ya ampliando sobre el pacto eléctrico? Porque
el año pasado se fijó un día y una hora para la firma y de buenas a primeras varios sectores, entre ellos una parte del empresarial, dijeron que no iban a suscribir ese acuerdo. Bueno, los argumentos que nosotros hemos escuchado que han puesto para no firmar, pues fueron elementos que algunos no fueron discutidos en el pacto, ¿no? Y obviamente lo que está consensuado, que todos los sectores que participamos estuvimos de acuerdo, es lo que vamos a firmar. Además, el pacto no significa que ya se cerró, sino que eso se va a seguir, tiene su mecanismo de revisión para ver cumplimiento y para incorporar algunos elementos nuevos. Es como te decía, ahí concurrieron muchos intereses, desde el sector privado y también desde el sector público. Entonces, es muy complicado cuando tú tienes que armonizar con tantas empresas y tantos sectores distintos. Por eso yo entiendo que lo que logramos fue no lo que cada sector quiso, porque cuando tú vas a una negociación tú tienes que también ir a ceder, recibe y cede. Tú no solamente puedes pensar que tus posiciones son las que tienen que ser sí o sí, tú tienes que llevar sobre la mesa la discusión, pero una vez se someten propuestas, son consensuadas y aprobadas, entiendo que todos los actores que participamos fuimos copartícipes y corresponsables de esas aprobaciones, y en su momento nosotros no estuvimos de acuerdo con alguno que otro punto, ahí se discutía y se daba oportunidad para que se expresara cada quien y al final se hacía la plenaria donde se votaba y por consenso. Nunca tú vas a conseguir tampoco una aprobación unánime en ese tipo de discusión, uno o que otro punto, pero en su mayoría va a haber disensos que se marcan, van a haber puntos que se quedan como pendientes y van a haber consenso, que es la mayoría. Lo que yo y nosotros los de Codopime que participamos en la discusión, seguimos sosteniendo que es mejor este pacto que ninguno. Es decir, perderíamos una buena oportunidad. Y yo entiendo que el gobierno también lo tiene claro y que en su momento cuando el presidente decida que vuelvan a poner en agenda, el pacto deberá firmarse. También existe una especie de talón de Aquiles con relación a la reforma del Código de Trabajo. Entre ellos la cesantía ha sido un punto de desencuentro entre las partes. ¿Hasta qué punto puede llegarse a un consenso y tratar de limar las asperezas en esto? Mira, nosotros no queremos hablar mucho de la discusión del Código de Trabajo porque la vocería la tiene Copardón y lo que representan Copardón. Nosotros como pequeña empresa, lo primero que nos interesa del Código de Trabajo es la parte jurídica. O sea, aquí se están haciendo embargos, demandas, muy en el aire. Sin embargo, sobre todo ahí volviendo a la realidad de nosotros, en la MIPYME tenemos el 85, más de un 80% de informalidad en la microempresa, y eso no vamos a querer ocultarlo. Entonces, esa informalidad conlleva a contrataciones irregulares, que no las justificamos, pero es lo que se da en el mercado laboral. Y un mercado laboral con un nivel de informalidad tan grande no es bueno para el país. Ahora, el código que tiene ya desde el año 92 fue estructurado para empresas grandes, o como si las empresas fueran todas del mismo tamaño. O sea, en el código no se contempla. En la mayor parte, por ejemplo, ahora tenemos una clasificación empresarial. Entonces, esa clasificación empresarial debe ser parte de la revisión del Código de Trabajo para que las empresas sus obligaciones la paguen en función de su tamaño. El tema de cesantía es un tema complejo, es un tema de que los trabajadores, los representantes de los trabajadores
están radicalmente opuestos a que se discuta. Hay que discutirlo, no en el sentido de quitarla, no en el sentido de quitarle derechos adquiridos a los trabajadores, porque eso no es ni va a ser una propuesta viable y entiendo que en el sector privado nadie está planteando eso. Lo que sí se debe plantear es la misma parte, que esa cesantía sea discutida para modificar algunas cosas en su aplicación, o si es posible ser sustituida por alguna otra figura. De todo modo, lo importante es que en la mesa tripartita, donde estamos los empleadores, los trabajadores y las autoridades del Ministerio de Trabajo, se puedan discutir con toda la transparencia y con toda sinceridad. Y yo creo que en el código va a haber un avance importante, y ya se hizo una matriz que se discutió años anteriores, desde el 2014, 2015, que siguiendo esa matriz, yo te diría que los puntos, claro, son los puntos complicados, pues cesantía es un punto muy complicado en la discusión, pero no debemos dejarnos agotar por uno, dos o tres puntos. Y lo mismo que te decía con el pacto eléctrico, o sea, los sectores tendremos que ceder y llegar, porque lo mejor para nosotros es que ese código que provoca, como te decía, esa demanda que a veces cierran una pequeña empresa o lo obligan a buscar préstamos, lo descapitalizan, porque un trabajador va a un abogado, le pone una demanda, él no sabe cómo defenderse y viene con una sentencia que se le ejecuta de inmediato. Hemos visto cantidades de cómo se va y se hacen embargos, se hacen todos estos aparatajes, no reconociéndole también los derechos al empleador. Entonces, para nosotros el código es fundamental en el tema de poder seguir formalizando el sector. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, el ingeniero Isáchar Burgos. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de CODOPYME, el ingeniero Isáchar Burgos. La pequeña y mediana empresa, no hay dudas de que es un sector dinámico en la economía dominicana, que genera empleos, recursos y sostenibilidad familiar. Quisiéramos saber cómo se manifiesta ese aporte de ese sector en la economía. Bueno, sí. Vamos a tomar, por ejemplo, las aportaciones a la Tesorería de la Seguridad Social. Hay mucha gente con un discurso de que la MIPYME no pagamos, que la MIPYME, o sea, tenemos, como te he dicho ya en esta entrevista reiteradas veces, un nivel alto de informalidad. Sin embargo, el 85% del aporte de lo que recibe la Tesorería de la Seguridad Social es de empresas de menos de 20 empleados. Es decir, que son micro y pequeñas empresas. El aporte de empleo de las MIPYME está muy por encima de todos los sectores, incluyendo turismo, agropecuaria, zona franca, construcción. Si aquí ningún sector aporta más de 2 millones de empleos a la economía. Las MIPYME también son un sector dinámico en la redistribución de la riqueza. Te ponía el caso de la política pública con la visión que tuvo el excelentísimo señor presidente de la República de incorporar MIPYME como proveedora y de apoyar proyectos con su visita sorpresa de desarrollo en comunidades. ¿Cómo ha cambiado
con inversiones mínimas, con pequeñas inversiones cooperativas, a grupos asociativos, toda una comunidad. Igual así, todas estas pequeñas empresas que han podido incorporarse, ayer vimos recién un estudio que presenta INAVIE de las empresas que le sirven jornada extendida, desayuno escolar, alimento crudo, los programas distintos que tienen, uniforme, cómo esas empresas se han potencializado en su empleo, en su inversión, su acceso a crédito y mejora la calidad de vida, no solamente de la empresa, sino de la comunidad, porque esa focalización, y ha sido algo que ha hecho mucho hincapié el señor presidente, de que sea en la comunidad, que sea las empresas locales, es decir, redistribuir, no que todo salga de Santo Domingo o de las ciudades más grandes, sino que se identifiquen las empresas que están en cada comunidad y lo que de X institución va a consumir, va a demandar, trate de darle prioridad a las empresas que están instaladas en la misma comunidad, en la misma región. Y eso definitivamente ayudó que el sector desde el año 2012 comenzara a cambiar. Hemos tenido sectores como calzado, textiles, que han crecido bastante a partir de esa política pública, panadería también. Ahora, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de una gran reconversión tecnológica. O sea, nosotros tenemos el sector industrial de la MIPYME, que son muebles, calzado, panadería, metalmecánica, procesadores lácteos, textiles, arte gráfica. Tenemos una tecnología muy obsoleta, o sea, tenemos necesidad de ir cambiando, de ir modernizándonos, porque ahora justamente, y qué bueno que se declaró el año 2018 como el año de las exportaciones, la MIPYME no tenemos una participación destacada en las exportaciones, por un tema de logística, por un tema de costo, de experiencia, pero también de productividad. Es decir, al momento de que nosotros podemos tener productos con condiciones de ser exportables, también necesitamos que esos productos tengan un costo que se puedan vender en el mercado, porque vamos a competir con similares de otros países, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, en cualquier mercado, no hay exclusividad, ¿cierto? Queremos colocar nuestro producto, pero hay otros países haciendo lo propio. Otras competencias. Claro, entonces es una cultura que es totalmente distinta, una forma de hacer negocio distinto a lo que hacemos en el país, pero creemos que esa iniciativa de declarar el año y de tener una mesa de trabajo y empezar a identificar situaciones puntuales que deben ser resueltas para mejorar las exportaciones, va a ayudar al país, porque es el camino que tenemos para recaudar, traer más divisas, para hacer más inversión, y la oportunidad de la MIPYME es grande siempre y cuando se tome la estrategia que ya se ha estado discutiendo de que seamos apalancados, seamos asumidos por empresas grandes o medianas que ya exportan y que de alguna manera podamos ver cómo consolidar nuestro producto en la cadena de distribución, porque si uno no tiene un distribuidor en un país, es muy complicado hacer una exportación. O sea, lo primero que uno tiene que tener es quién le va a representar, quién le va a recibir y a distribuir los productos, para uno poder estar seguro que cuando despache la mercadería va a llegar a destino y va a ser colocada en ese mercado. Entonces, eso ya lo tienen muchas grandes empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es montarnos sobre esa experiencia y que esas grandes empresas nos den la oportunidad, tanto lo que son zonas francas como lo que son empresas nacionales, de acompañarnos, de apoyarnos en el acompañamiento, y de parte, como usted decía, que el Estado pueda hacer
una ampliación y facilidades de crédito para nosotros poder actualizar nuestra tecnología y de esa manera poder ponernos a tono con la productividad que hoy día pues va bastante rápida. O sea, los cambios en tecnología son bastante acelerados, pero por lo menos nosotros lograr reducir esa brecha que tenemos de muchos años. ¿Cómo se ha manifestado en los últimos años el crecimiento del sector? Mira, la MIPYME es un sector dinámico, pero como tú sabes, tenemos comercio y servicio, que son las que más crecen. La del sector industrial, como te decía, las que han podido incorporarse como proveedoras del Estado en algunas determinadas instituciones, pues también han logrado un crecimiento importante. Pero en sentido general, la MIPYME tiene un mercado casi siempre local y su desempeño va a depender mucho de cómo se comporte ese mercado. Ahora, ¿qué es importante para nosotros? Y fíjate que nosotros somos un sector que ni pedimos mucho, ni se nos ha dado nunca prácticamente nada en cuanto a exenciones, a facilidades. Sí, como te decía, la política pública que ha establecido el presidente Danilo Medina con una visión de Estado bastante revolucionaria en ese sentido, nos ha dado más oportunidad y eso tenemos que reconocerlo y agradecerlo. Igual que también los recursos para crédito y los apoyos a la asociatividad. Ahora, si hay estabilidad macroeconómica, en cuanto a inflación, en cuanto a tasa de intereses, tasa de cambio, nosotros vamos a seguir trabajando como hemos trabajado y seguiremos creciendo conforme crece el país. Ahora bien, es fundamental, y te lo resumo en 5 puntos, que la seguridad social se modifique la ley también 8701, concluido también lo del tema del Código de Trabajo. Lo de los impuestos, nosotros insistimos que no es negativa a pagar o a que se nos cobre, es que se nos den facilidades de pago y que se reconozca que paguemos según el tamaño de nuestro negocio. Que se le dé apoyo a los emprendedores, es decir, que el que tiene un emprendimiento no se le obligue, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, a tener las mismas obligaciones, la misma carga. La misma responsabilidad. Responsabilidades fiscales, de seguridad social, del código de código de trabajo, de la parte de prestaciones laborales, que es una empresa que ya tiene, digamos, más de 2 o 3 años. ¿Por qué decimos esto? Porque las estadísticas siguen diciendo que los 2 primeros años de existencia de una pequeña empresa o una microempresa marcan lo que será su seguir o desaparecer. O sea, la desaparición, la mortandad de los emprendimientos los primeros 2 años sigue siendo de más de un 50%. En nuestro país hay mucha gente emprendedora y estos muchachos que salen de las universidades con mucho brío, con muchas ideas, con muchos proyectos, tenemos que apoyarlo a que no necesitamos el profesional para que solamente se enfoque en ser empleado. Necesitamos el profesional que salga de las universidades también con vocación de ser emprendedor, porque él va a tener una generación de 2 o 3 empleos, va a poder tener más oportunidad de desarrollarse. Obviamente no todo le interesa ni quieren, pero hay una gran cantidad, y si te fijas, cuando uno visita las escuelas de la ingeniería, de ciencia, se encuentra con muchos muchachos que tienen interés de poner un negocito, tienen una idea, pero tenemos que apoyarlo. Hay una ley de emprendimiento ya aprobada, con muchas cosas interesantes, que debe de empezar a aplicarse, debe de ya, están algunas normas discutiéndose, y eso va a ser fundamental para que todavía las MIPYME se potencialicen mucho más en cuanto a
a su aporte a la economía. Claro, y pueden ser agentes multiplicadores de fuentes de empleo, ¿no? Obviamente. Sí, vamos a solicitar nuevamente su anuencia para una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Ingeniero Isáchar Burgos, quisiéramos saber cómo se ha manifestado o cómo se manifiesta más bien la informalidad, cuáles son los principales obstáculos que presenta para el crecimiento, para la expansión de gente que prefiere quedarse en esa área porque entiende que le beneficia más que la formalidad. Fíjate, hay una cosa y otra. O sea, hay gente que tal vez nace y se desarrolla en la informalidad. Pero también hay que ver los incentivos que se tienen con la formalidad. Y esa es la parte que, digamos, tenemos que analizar. Nosotros hemos planteado desde Codopyme, ya el año pasado hicimos el último foro en el octubre del año pasado, tocando nuestra inquietud, nuestras preocupaciones, de que no podemos tener una economía donde casi el 60% es informal. Ahora, la informalidad tenemos que verla desde el ámbito laboral. La informalidad que hay que vencer es ese empleo de esas personas que no tienen registro de seguro en la tesorería de la Seguridad Social, o sea, que no están inscritos en la Seguridad Social, que no reciben las prestaciones que le corresponden en un trabajo normal, que no reciben muchas veces los salarios que se aprueban correspondientes según su sector. Entonces, tenemos que formalizar el empleo. Pero el mercado laboral en nuestro país es complejo. ¿Por qué te digo que es complejo? Porque intervienen en la economía nuestra factores, por ejemplo, de un muchacho que sale de un empleo, se compra un motor y se vuelve un motoconcho. Y él entiende que está ganando más que lo que ganaba en el empleo. Pero resulta que él no tiene acceso a la seguridad social, no tiene un plan de pensión, el día que él no trabaja no tiene ingresos, si se enferma, si tiene alguna situación, se le daña el motor, lo que sea. Es decir, que en teoría cuando él trabaja, puede que gane más en el día que lo que ganaba donde él estaba trabajando, pero en términos reales, eso no es un empleo. Eso no es un empleo. Igual que lo que andan haciendo ventas ambulantes. Tienen un ingreso, pero no necesariamente eso se puede considerar un empleo. Y mucho menos en la informalidad, los empleos de baja calidad. Y eso lo decía ayer, lo decía ahora en la semana el gobernador del Banco Central, que la economía necesita que los niveles de ingresos se vayan adecuando a lo que son las necesidades de los empleados. Pero para eso se requiere crear primero esas condiciones de política pública que hablábamos anteriormente, como es la parte fiscal. O sea, tú no puedes querer que la gente se formalice solamente para cobrarle impuestos. Entonces, en la medida que las políticas públicas se siguen desarrollando en materia de facilidades, como hay una propuesta muy interesante de bajo costo en inscripción de la empresa, o sea, de formalizar una empresa cada vez cuesta menos, se quita el capital que se exigía antes, que había que tener un capital declarado, ¿verdad? Ya no hay la demora de tantos días de plazo, se puede hacer mucho más plazo. Sí, la parte burocrática ha mejorado. Se han eliminado la mayoría de los obstáculos. Sí, se han eliminado. Es mucho más fácil hacer una empresa ahora. Claro, vamos a ver ahora a partir de la ley, de las normas de la ley de lavado de activos, cómo esa dinámica se mantiene, o si la ley afectará esas facilidades que se han dado. Yo entiendo que no,
¿Hay alguna aprehensión en ese sentido? Hay hay mucho desconocimiento de parte de la mayoría de nosotros del alcance de las normas de la ley, sobre todo de DGI. Hay mucha aprensión, hay mucha preocupación, ¿por qué no decirlo? La gente no sabe la cultura que tenía de ese negocio, de comprar, vender, ha cambiado. Entonces, pero una norma no te va a cambiar una cultura de un día a otro. Entonces, ahí es que nosotros decimos que, bueno, tenemos que ser flexibles en el asunto de las penalidades, porque mucha gente va a seguir haciendo las cosas como las hace y desconoce las responsabilidades que tiene con estas nuevas normas. Entonces, pienso que necesitamos una gran capacitación, una gran socialización de la ley y las normas, y necesitamos también hacer esas adecuaciones que te digo que yo, bueno, usted es un microempresario, usted va a pagar un monotributo de tanto mensual. Ojalá llegar al punto que entiendo que el director del impuesto interno lo hemos conversado y lo ve como posible, que uno pueda pagar la seguridad social a través de impuesto interno. Así que en mi pago esté todo, claro, sí, que yo pueda tener que el pago del ITEVI lo retengan en la fuente. Si que yo le compré a una empresa, yo soy un pequeño negocio y le compré a una empresa, que la empresa me retenga el ITEVI y yo se lo pague y ellos sean que tengan que pagarle, porque son más fáciles, incluso por parte de impuesto interno, de contabilizar que toda la cantidad que tenemos de pequeño comercio, y facilita. Si mire, usted está comprando en un colmado refresco, ya esos refrescos tienen en el precio el ITEVI incluido. Entonces, cuando esa empresa hace los reportes de sus ventas, ya deduce qué parte de ese precio de venta corresponde al ITEVI y ellos lo pagan. Entonces, ya cuando el pequeño empresario ya pagó, de manera, lo trae incluido, o aunque lo tenga transparentado, lo que corresponde se le retenga en el proveedor, se le retenga al proveedor, y él sepa cuando va a poner su precio, mire, cuando a usted le cuesta 10, ahí ya usted tiene el impuesto, es el precio más el impuesto son 10. Entonces usted sabe cómo va a vender para que cubra su costo y tenga algún beneficio. Y con la parte de impuestos sobre la renta, bueno, vimos lo que anunció el presidente Trump ahora recién en la semana, de cómo está creando una cantidad de incentivos para los pequeños negocios y los negocios familiares. Esa es la tendencia que lleva el mundo, y así lo están haciendo los grandes países, porque en todos los países, aún en las economías grandes como esa economía americana, las MIPYME tienen un peso específico bastante importante. Yo entiendo, como te decía, que el presidente Danilo Medina ha sido muy visionario, ha entendido muy bien esa realidad, pero es importante que todo el conjunto de políticas públicas se articulen hacia la dirección de que puedan ayudarnos a seguir superando esos niveles de informalidad, a que nosotros podamos ir descendiendo, porque la informalidad genera, como te decía, genera evasión, es cierto, genera ilusión también, genera empleo de baja calidad, pero también para el empresario genera riesgo, porque el que está informal es pasible de demanda, es pasible de situaciones que lo dejen fuera en cualquier momento, incluso que le pueda hasta comprometer su patrimonio personal por no estar debidamente cumpliendo con sus obligaciones. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan orientadora y fructífera como esta, y sobre todo dirigida a un sector que amerita que líderes como usted, que dirigentes como usted, expongan sus necesidades y sus perspectivas. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Un saludo a tu audiencia.
Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, el ingeniero Isáchar Burgos. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.